En el tema era los análisis de evento de inundación del río Paraguay en Asunción, teniendo en cuenta los efectos causados por el cambio de uso, cobertura del suelo, años de estudio 2014, 2015, 2016 y 2019. El contenido, o sea, lo que voy a presentar es la introducción, los objetivos, el marco teórico, materiales y metodologías utilizadas, presentación de resultados y conclusión. Sabemos que nuestro país cuenta con una gran riqueza hídrica en aguas superficiales como subterráneas y teniendo como uno de los más importantes el río Paraguay, que es el principal tributario del río Paraguay y a su vez uno de los afluentes de la Cuenca del Plata. Y como sabemos, históricamente desde el año 1905 el río Paraguay ha presentado importantes crecidas, pero en la última década y a partir del 2010 se han producido recurrentes inundaciones, dejando en evidencia que existen alteraciones en las condiciones de escurrimiento y que se podrían deber a los cambios en la cobertura del suelo y a los eventos extremos de precipitación. El área de estudio es la zona media del río Paraguay, teniendo que es con los principales afluentes que son el Apa, Quidabán, Upaneje, Juí, Mandubirá y el río Salado. También se han hecho varios estudios que demuestran empíricamente que los bosques están correlacionados con la severidad de las inundaciones. Y la Global Forest Chain demostró o tiene un estudio que dice que más o menos 2.300.000 hectáreas de bosques son las que se han deforestado en lo que es América del Sur. Esa cantidad fue, digamos, compensada con 800.000 hectáreas que han vuelto a crecer. Podemos observar en el mapa que se fue realizado con los datos de Infona, los cambios de uso o de los cambios de cobertura de la zona media, que es el área de estudio, donde los puntos amarillos son los cambios que se han realizado entre los años 2000 y 2011, los que son turquesa es del 2011 al 2015 y el rojo es del 2016 al 2017. Infona no dice a qué uso se cambió, solamente tiene como bosques estables y no estables. Tienen validados estos datos hasta el 2017. Por lo que se hace, por todo esto es lo que se hace el estudio y se modela con el modelo hidrológico en MGB, el modelo de grandes bases, para ver los impactos que genera en el caudal del río Paraguay en Asunción. En los objetivos, como objetivo general, es analizar los efectos que genera el cambio de uso-cobertura del suelo sobre el caudal máximo de la cuenca del río Paraguay en Asunción para los eventos de inundación ocurridos en los años 2014, 15, 16 y 19 mediante la modelación hidrológica. Objetivos específicos: evaluar el comportamiento de los afluentes del río Paraguay para los diferentes cambios de uso del suelo mediante el modelo hidrológico y analizar los cambios en las cuencas afluentes del territorio paraguayo. Caracterizar la variación del caudal del río Paraguay en Asunción debido al cambio de uso del suelo y la variabilidad climática con el modelo hidrológico. Más o menos como definición de lo que es una cuenca hidrográfica, es un sistema que presenta como principal entrada la lluvia y como salida se tiene el caudal, la evapotranspiración, el flujo superficial y la percolación. Estas tres últimas salidas no tienen tanto valor teniendo en cuenta una crecida, pero sí son importantes para el caudal base y para una modelación continua, donde tenemos el cauce principal, la cuenca alta, la media y baja. La inundación es la respuesta de la cuenca hidrográfica ante la ocurrencia de una precipitación que puede abarcar total o parcialmente su área de aporte. Esto implica una variación en los caudales y los niveles
tanto en las características de la cuenca como de la precipitación, que define la magnitud y severidad de la crecida. Se puede tener varios orígenes, como puede ser las precipitaciones ocasionales que se acumulan en el pantanal y que son las que actúan como embalse natural, donde el agua de las crecientes se acumula lenta y progresivamente para luego entregarlas con regularidad al cauce del río Paraguay. Generalmente ocurre en los meses de abril a septiembre y es un regulador del régimen hidráulico. En otro origen serían las precipitaciones fuera de época y dependiendo del evento pueden ser crecidas lentas o súbitas. Teniendo en cuenta los años de estudio, se puede decir que la inundación del año 2014, que ocurrió en el periodo de marzo a junio, se registraron lluvias intensas que fueron atípicas en la zona de los afluentes del río Paraguay, con, llegando el río Paraguay a un máximo de 7,38 metros en el mes de junio. Fue una crecida lenta y fue por las lluvias atípicas. En la inundación en el año 2015, en donde se tuvo un aumento de las precipitaciones en lo que es en toda la zona media del río Paraguay, teniendo un comportamiento similar al niño del año 1997. La inundación en el año 2019 fue una inundación súbita, donde se tuvieron importantes precipitaciones desde marzo en toda la cuenca media del río Paraguay, superando los valores normales de dicho periodo, por lo que se tuvo un salto abrupto en los niveles hidrométricos, donde también se tuvo un exceso y luego se tuvo un déficit en lo que es en la parte hídrica. La modelación hidrológica permite simular el comportamiento de un sistema real y obtener mediante la operación del mismo las respuestas o salidas de un determinado impulso de entrada del sistema. Se tienen los modelos físicos, que es una parte importante del diseño hidráulico, y los modelos matemáticos, que son mediante ecuaciones y algoritmos matemáticos. Se tienen los modelos determinísticos y también los modelos probabilísticos. Los determinísticos son los que utilizan las ecuaciones físicas y matemáticas, y los probabilísticos son mediante ecuaciones estadísticas. El modelo de grandes báceas es un modelo distribuido desarrollado para aplicaciones de grandes cuencas, donde sus principales datos de entrada son la lluvia, precipitación, humedad relativa, temperatura, velocidad del viento y presión atmosférica, y también y caudal. Teniendo como principales procesos el balance de agua en el suelo, la evapotranspiración, escurrimiento superficial, subsuperficial, subterráneo y escurrimiento en la red de drenaje. Como metodología utilizada se utilizaron algunos software, que es el QGIS, que es un software libre de sistema de geoprocesamiento, el IPH HydroTools, que es un complemento del QGIS que se utiliza para realizar el preprocesamiento de las cuencas, donde se obtienen el flujo, el drenaje, donde se hacen las divisiones de subcuencas en mini cuencas, y también se realiza las unidades de respuesta hidrológicas. El MGB, que es también un complemento del QGIS, lo que hace es las precipitaciones, tiene como salida el hidrograma. HydroWeb, que es una base de datos de la Agencia Nacional de Aguas para descargar los datos de precipitación, temperatura, velocidad del viento, humedad relativa y presión atmosférica de las estaciones del lado brasilero, el Soil Water Characteristic, que mediante porcentaje de arena y arcilla lo que se pueden obtener
la conductividad hidráulica, saturación y punto de marchitamiento de cada tipo de suelo. Y el Soil Grid, que es una base de datos online que en tiempo real donde se pueden descargar las texturas y órdenes de cada tipo de suelo a nivel mundial. En datos espaciales se utilizó el modelo de elevación digital del SRTM con una resolución de 90 metros en el formato TIFF. Para los datos de series de tiempo se utilizaron las estaciones del lado paraguayo de la Dirección de Meteorología e Hidrología y del lado brasilero se utilizó de la Agencia Nacional de Aguas. Estas son las estaciones para que corresponden a cada subcuenca. En total se utilizaron 15 estaciones. Y para estas son las estaciones de los datos climatológicos y para obtener el caudal se utilizó la estación de Asunción, solamente esa estación. Los datos de estudio de suelo, se utilizaron los datos del proyecto Racionalización del Uso de la Tierra PRUT, que es un estudio de reconocimiento de suelo y determinación de su capacidad de uso en la región oriental del Paraguay, a efecto de sentar las bases para planificación racional del uso y manejo sustentable del recurso y la promoción de su ordenamiento territorial. Y de la empresa brasileña de investigación agropecuaria Embrapa, que es un sistema que tienen todos los suelos en orden taxonómico, jerárquico y multicategórico, con el propósito de clasificar todos los suelos en Brasil. Este es el mapa que se pudo obtener con los datos del PRUT y de Embrapa. Se puede observar que los suelos predominantes en el área de estudio es el alpisol, entisol, inceptisol, molisol, oxisol, ultisol, vertisol y tierras misceláneas. Estos suelos luego son reclasificados para obtener los mapas de unidades de respuesta hidrológica. Para lo que es el uso de suelo se utilizó la imagen satelital de Landsat para los años 2014 y 2019. Ambos se hicieron separadamente. Ambos mapas se utilizan para las unidades de respuesta hidrológica. En una breve descripción de los métodos que utiliza el MGB para el ciclo hidrológico. Tenemos como principal dato de entrada que es la precipitación. La precipitación cae en lo que es la vegetación y queda un porcentaje de esa lluvia queda en la vegetación, otro porcentaje es el que cae al suelo, una parte es infiltrada, otra parte genera una escorrentía superficial, la parte infiltrada vuelve a generar, una vez que percola al suelo, se tiene una escorrentía subsuperficial y una escorrentía subterránea. Luego tenemos la evapotranspiración, que el modelo calcula mediante la ecuación de Penman, teniendo en cuenta la vegetación, o sea, teniendo como datos de entrada la vegetación, el clima y la humedad del suelo. Este proceso ocurre en cada mini cuenca de la cuenca estudiada. Este proceso, una vez que el agua es infiltrada al suelo, va a 3 reservorios. Esos reservorios son para el escurrimiento superficial, el escurrimiento subsuperficial y el escurrimiento subterráneo. Estos 3 reservorios luego transitan para obtener como salida el hidrograma. Este tránsito o esta propagación en la red de drenaje se hace de 2 maneras. Se puede hacer por el método del Muskingum-Kunz o por el método inercial. Ambos utilizan las ecuaciones de San Venant, solo que el Muskingum utiliza una ecuación simplificada y el inercial no. El inercial, al transitar el caudal,
del río por el tramo tiene en cuenta, tiene en cuenta las planicies de inundación en ambos lados en la inundación, y el Musquingo lo que hace es transitar solamente el caudal. Luego de esto podemos ver el área de estudio que se dividió en 6 subcuencas. Tenemos la cuenca del río Apa, que con 15.263 kilómetros cuadrados, la cuenca del río Aquidauán con 11.769 kilómetros cuadrados, el Upané con 10.266 kilómetros cuadrados, el Jejuí con 22.719, el Mandubirá con 10.583 y la cuenca acá en lo que es la planicie de inundación más Asunción y el río Salado se tiene 18.577 kilómetros cuadrados. Esto luego se divide en 47 minicuencas. Estas 47 minicuencas otra vez se dividen para lo que tenemos a lo que es el río Apa, tiene 9 minicuencas, el río Aquidauán tiene 7, el Upané tiene 5, el Jejuí tiene 8, el Mandubirá tiene 7 y otra vez para lo que es Asunción y la planicie de inundación se tiene 8 minicuencas. Para la creación de los mapas para la creación del mapa de unidades de respuesta hidrológica, teniendo en cuenta el mapa de suelo y el uso de suelo, se hace una reclasificación de los suelos debido a que el modelo solamente permite hasta 12 clases de unidades de respuesta hidrológica, por lo que se reclasifican en suelos profundos, suelos superficiales y agua. Los suelos profundos son los suelos con tendencia a generar menor escorrentía superficial y por lo que se clasifican en esta categoría. Los suelos más superficiales, que ocurren en regiones con topografía más accidentada y tendencia a generar más escurrimiento superficial, son los suelos superficiales. Los suelos, teniendo en cuenta los datos del PRUD, se hace la reclasificación teniendo en cuenta que los suelos con textura arenosa, franca y francosa gruesa tienen mejor drenaje y por lo que no van a generar escorrentía superficial, se clasifican en suelo profundo, y los suelos con textura arcillosa, francosa fina, que tienen un drenaje pobre a muy pobre según el PRUD, se los considera molisol, oxisol, vertisol, tierras misceláneas y ciudad como suelos superficiales. Son suelos que generan charcos o generalmente pasan más tiempo inundados. Teniendo en cuenta esto, se les asigna un valor al agua, al suelo superficial y suelo profundo para poder generar el mapa de suelo, que es el que se utiliza en el modelo. Luego, para el mapa uso de suelo se hizo lo mismo, solo que se clasificó en agua, bosques, área agropecuaria y área urbana. Con las imágenes satelitales se hace una clasificación supervisada de esas imágenes, donde lo que se hace es clasificar manualmente en las áreas boscosas, área agropecuaria, la zona urbana y también el agua para obtener este mapa. Lo mismo se hizo desde el año 2014 y este es del año 2019. Lo que hace con estos dos suelos, lo que hace el modelo es intercepta los mapas de suelo con el mapa de uso de suelo, obteniendo así 12 unidades de respuesta hidrológica iniciales. Las unidades de respuesta hidrológica son regiones de la cuenca que poseen las mismas características en cuanto a atributos geológicos, al tipo de uso de suelo y al tipo de uso de suelo. Estas unidades en teoría presentan las mismas respuestas en cuanto a parámetros de modelaje, como la capacidad de almacenamiento o la generación de escorrentía. La combinación de los dos mapas, que contienen 4 usos de suelo y 4 usos del suelo y 3 tipos de suelo,
se tiene como resultado 12 unidades de respuesta hidrológica, que es hasta o sea, que es la máxima cantidad que permite el modelo. Acá tenemos lo que es el mapa de unidad de respuesta hidrológica del año 2014 y del año 2019. Para implementar el modelo se necesita el archivo mini-TTP, que es un archivo que contiene las cotas, contiene el área de cada mini cuenca, la red de drenaje, como también la dirección de flujo. Contiene toda la información que es la que se realiza en el preprocesamiento. Eso es lo que se mete como una entrada al modelo MGB y teniendo en cuenta este archivo, se puede interpolar los datos hidrometeorológicos y climatológicos. Cada estación, cada estación asocia a una mini cuenca, por lo que primero se debe de tener el archivo mini GTP para poder realizar la interpolación de la precipitación. Esto se realiza con el HydroWeb y también con Interblue. Tiene dos formas de hacer. Como podemos observar, es así como se visualiza las estaciones o sea, dentro del modelo. Las celdas que se ven en azul son las estaciones que contienen años completos, lo que se ven azul marino son los que tienen años aparte, o sea, parcialmente completos, y las celdas que están en color negro son los años de datos faltantes, que es lo que va a interpolar. De la misma manera se puede visualizar el caudal digamos que los datos de caudales que se utilizó para poder simular, que vendría a ser de la estación de Asunción. Estos datos se interpolan mediante el inversa, mediante el método de inverso de la distancia, que es la ecuación que se puede observar, que es la precipitación media del área de estudio, donde P sub I es la precipitación de la estación I, teniendo en cuenta una distancia entre la estación y la celda correspondiente y un número de estaciones en análisis. Es más o menos así como se observa una vez que así como se observa la imagen de las estaciones ya interpoladas, y también se puede obtener un mapa de las precipitaciones en el área de estudio, que es el siguiente. Se puede obtener, esto ya es de las precipitaciones interpoladas. Se puede ver en dónde hubo mayor precipitación como hubo menor precipitación. En esta zona se puede observar que hubo mayor precipitación y en esta zona no, es la parte donde tiene menor precipitación. Para poder luego pasar a lo que es antes de hacer la simulación, se deben tener en cuenta que se tienen dos parámetros, los fijos y los calibrables. Los parámetros fijos generalmente son los parámetros que se pueden obtener en la bibliografía, por lo que estos parámetros fijos son definidos teniendo en cuenta el uso de suelo de cada unidad de respuesta hidrológica. Estos parámetros fijos son el albedo, el índice de área foliar, altura de árboles y resistencia superficial. Estos parámetros se fijan para cada mes del año, teniendo en cuenta de que el área de estudio es un área que se dedica más a lo que es la agricultura. Se tiene en cuenta los tipos de cultivos que hay en cada cuenca para poder dar los valores máximos o los valores mínimos para cada parámetro. El índice de área foliar depende de las especies que componen los bosques, del estado de desarrollo de la vegetación, de las condiciones que preponderan en la localidad y de la práctica o del manejo del mismo. En la tabla se puede observar los valores que generalmente se utilizan. En este caso se utilizó para la soja, para el pastizal y también para los bosques. El albedo
que es en cerca de la mitad de la radiación incidente sobre las capas superiores de la atmósfera, eventualmente llegan a la superficie y el albedo varía dependiendo de la altitud solar y el tipo de la superficie. Se utilizó el de agua en bosques para los cultivos agrícolas, se diferencian altos y bajos, como en esa zona también se planta caña de azúcar, soja y trigo. Esos son los valores que fueron utilizados y la parte de pastizales. La altura de cobertura vegetal está relacionada con el cálculo de la resistencia aerodinámica, que tiene en cuenta la velocidad del viento y la cobertura vegetal. Estos son los valores que se encuentran en la bibliografía, que fueron los utilizados para el estudio. La resistencia superficial depende de la disponibilidad de agua de agua en el suelo, por lo que se tiene eh, estos valores. En, ahora, luego pasamos a los parámetros calibrables, que son los que se pueden alterar para cada aplicación del modelo, buscando un ajuste entre los datos de caudal observado y los calculados. Los parámetros calibrables están asociados a las unidades de respuesta hidrológicas. Los parámetros en la calibración son capacidad de almacenamiento en el suelo, relación entre el almacenamiento y la saturación, parámetro de drenaje superficial. El caudal durante el estiaje es la tasa de flujo subterránea cuando el suelo se encuentra saturado. La conductividad hidráulica, que es el parámetro de drenaje subsuperficial, que controla la cantidad de agua que es escurrida superficialmente. El índice de porosidad, que es un valor que también que el modelo da, un valor que se debe utilizar para cada mini cuenca. Tenemos un parámetro de flujo ascendente, o el parámetro de flujo ascendente, que también también el modelo da un valor único para ese parámetro. Luego tenemos el almacenamiento residual, que limita las correntías subsuperficiales y subterráneas, y los valores son más o menos fijados en un 10% de la capacidad de almacenamiento de la capacidad superficial del suelo. Calibración del modelo. La experiencia en los modelos hidrológicos concentrados distribuidos prueba que ninguna técnica de calibración o de ningún modelo llega a una perfecta correlación entre los valores simulados y observados. Existen errores en la estructura del modelo y en los parámetros obtenidos. Uno de los métodos es el coeficiente de Nash, que tiene un valor máximo igual a 1, que corresponde a un ajuste perfecto entre caudales simulados y observados. El valor R cuadrado está fuertemente influenciado por errores de caudales máximos. Por esto, cuando es próximo a 1, el modelo está obteniendo un buen ajuste para los picos altos. El desempeño de un modelo es considerado adecuado y bueno si el valor R cuadrado supera 0,75, y es considerado aceptable si queda entre 0,36 y 0,75. En los resultados de la primera calibración se tuvo un valor de Nash de 0,81, yo no sé nomás si se ve bien, en donde se calibró desde el año 1984 hasta el 1 de enero del 2017, donde se puede observar que en los picos acompaña bien, no tanto así en lo que es en la parte en lo que es el caudal base en épocas de estiaje. Se pudo obtener una curva de permanencia no muy buena, pero al calibrar sí se pudo eliminar esa distancia que hay entre uno y otra curva. Para los años 2014, 2015 y 2016 se tuvo una diferencia entre el calculado y estimado de 2046,34 metros cúbicos por segundo al cambiar los parámetros calibrables
al sacar como, o sea, al tener como que la superficie no tiene ningún, no, o sea, no tiene ningún porcentaje de área boscosa. Se hizo correr hasta se hizo correr hasta el 2020, que eran los años que yo tenía en las estaciones. Se pudo observar de que sí hubo un aumento en el caudal de, teniendo en cuenta de que no, o sea, teniendo en cuenta que se hace una variación en los parámetros calibrables. Para el año 2019 se para el año 2019 se obtuvo una mejor calibración, pero se obtuvo una diferencia solamente de 166,36 metros cúbicos por segundo. Eh, Al realizar las mismas variaciones en los parámetros calibrables, la diferencia fue, o sea, se obtuvo una diferencia entre 166,33 metros cúbicos y 1500 metros cúbicos. La diferencia menor fue esa de 166. Y la curva de permanencia que se pudo obtener con la diferencia menor fue de 7,62 metros cúbicos y la diferencia mayor fue de 400 metros cúbicos. Como conclusión, o sea, se llegaron a simular los periodos del año 1983, o sea, 1984 a 2014, 1985 a 2015 y 1986 al 2016 y 1989 al 2019, teniendo en cuenta los casos reales de deforestación y en el caso de que no haya ocurrido la deforestación en la cuenca a partir de 1984. Teniendo en cuenta el clima correspondiente para cada periodo de manera a verificar los resultados. Como se pudo observar, los caudales máximos tienden a aumentar con el tiempo, considerando la deforestación con relación a los caudales sin deforestación. Y para los caudales mínimos, la tendencia es de disminuir para la misma formulación. Estos resultados concuerdan con Tucci y son explicados porque el cambio de uso de suelo genera mayor escorrentía en épocas húmedas y ya que varía la infiltración, lo que genera un aumento en comparación a la existencia de los bosques. Además, teniendo en cuenta de que el área de estudio es un área netamente agroganadera, se pueden también, ¿cómo que se llama? Se podría cambiar el sistema de cultivo a un sistema a un los sistemas agrosilvopastoriles para evitar que se deforeste tanto, ya que es un conjunto de técnicas que implica la combinación de asociación con bosques y cultivos y que tiene varias ventajas, especialmente la ganadería. Otra recomendación podría ser de que para que se sigan, para evitar que se siga desplazando los bosques para distintos usos, o sea, es necesario poder tener un plan de ordenamiento territorial a nivel país, especialmente en esa zona, ya que los cultivos prácticamente están ya al lado de los ríos y desplazan totalmente lo que es los bosques en toda la zona media. Y eso es todo. Gracias.